Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre vectores en acción, el vuelo de un dron. Empezaremos con nuestra tabla de contenido. Tabla de contenidos. Primero contamos con la introducción, el cual es la presentación del equipo y el tema de la exposición, seguido de los objetivos, en donde se explicará el concepto del desplazamiento vectorial, el análisis de la trayectoria del dron mediante los vectores y se determinará el desplazamiento total del dron y se comprobará en GeoGebra. Finalmente tenemos nuestras herramientas utilizadas, los cuales son GeoGebra, los grabadores de video, las diapositivas, junto con el tiempo estimado para la preparación y grabación. Luego de haber visualizado un poco nuestra tabla de contenido, voy a explicarles un poco parte por parte. Empezaremos con nuestra introducción. Nosotros somos el CIPA número 4, el cual está conformado por María Paula Carrillo Carvajal, Sebastián Galeano Sanz y mi persona Valentina Fuentes Domínguez. Bueno, hoy les presentaremos un tema fundamental en física, el análisis vectorial. En nuestra exposición exploraremos cómo los vectores nos ayudan a describir el movimiento de un dron en una competencia a través de cálculos y el uso de herramientas como el álgebra y determinaremos su desplazamiento total. Esperamos que esta presentación les ayude a comprender mejor el concepto de vectores en la vida real. Entonces, comencemos. Vamos a hablar de nuestros objetivos, como los explicó mi compañera, que era primero explicar qué es el desplazamiento vectorial y su importancia. Después era analizar la trayectoria del dron utilizando vectores y finalmente determinar el desplazamiento total y verificar el resultado en GeoGebra. Hablemos un poquito del desplazamiento vectorial, ¿sí? El desplazamiento es como el cambio de posición de un objeto desde el punto inicial hasta el punto final. Se representa como un vector que indica dirección y magnitud. Y es diferente de la distancia, ya que solo importa la posición inicial y la final. Después, para analizar el movimiento mediante vectores, digamos, para describir cualquier movimiento, podemos usar vectores que tienen magnitud, ¿sí?, que es la distancia recorrida, y dirección, que sería su ángulo. Para calcular un desplazamiento total, ¿qué vamos a hacer? Descomponemos cada vector en sus componentes horizontal y vertical. Y por último, para determinar el desplazamiento total y comprobarlo en GeoGebra, ¿qué vamos a hacer? Sumaremos los componentes X y los componentes Y de los vectores para obtener un vector resultante que representa el desplazamiento total. Después de eso, usaremos GeoGebra para visualizar y confirmar todos nuestros resultados. Seguimos con nuestro presupuesto. Para llevar a cabo esta exposición, utilizaremos herramientas como GeoGebra para la visualización de vectores, grabadores de video para documentar el proceso y diapositivas para estructurar nuestra presentación. Además, estimamos un tiempo adecuado para la preparación y grabación del material. Empezaremos con nuestro enunciado, pero antes de eso vamos a hablar un poquitico de su estructura. Será el desarrollo del ejercicio. Un dron sigue una trayectoria en tres movimientos con distintas direcciones y magnitudes. Se debe calcular su desplazamiento total y comprobarlo en GeoGebra. Así que mi compañera les va a leer un poquitico de nuestro enunciado. Como ejercicio planteado tenemos carrera de drones en la universidad. Durante una competencia de drones en la Universidad del Tolima, el dron de Juan realiza la siguiente trayectoria. Se mueve 2.5 metros al noreste con un ángulo de 25 grados. Luego gira y avanza 3.8 metros hacia el noroeste con un ángulo de 40 grados. Finalmente, se desplaza 4.2 metros al sureste con un ángulo de 55 grados. Determinar el desplazamiento total del dron y comprobarlo en GeoGebra. Después de haber leído un poco el enunciado, seguimos con la descomposición de vectores y componentes X y Y, que era lo que yo les hablaba en los objetivos. ¿Qué podemos notar aquí? Como leyeron en el enunciado, vamos a ver nuestras ecuaciones para hallar el componente del lado X y del lado Y. En esta parte tenemos que es nuestro vector, nuestra magnitud de nuestro vector por el coseno del ángulo. Va a ser para el vector AX y para el vector AY. En este caso tenemos tres vectores. Tenemos sus posiciones, uno está en noroeste, el otro en noreste, noroeste y sureste. En el vector 1 tenemos que su magnitud es de 2.5, su ángulo es de 25 grados. ¿Cómo se hace? Utilizando la ecuación. Entonces, nuestro vector inicial, que son 2.5 metros, por el coseno del ángulo, que en este caso el primer vector tiene un ángulo de 25 grados. Eso nos da un resultante de 2.27.
hacemos exactamente lo mismo con nuestro segundo vector y nuestro tercer vector. Si podemos notar, en el segundo vector nos da un resultado negativo. Y ustedes se preguntarán por qué. Pasa y acontece que en el plano cartesiano, sí, están como los... En el plano cartesiano existen los cuadrantes, donde podemos determinar si el resultado es positivo o negativo, dependiendo de dónde se ubique. Aquí les puse un ejemplo cualquiera. Digamos que nuestro vector A tiene este gráfico, esta inclinación, esta medida, y en el momento en que nosotros vamos a cerrar nuestro triángulo, como lo llama nuestro profesor, se va a formar AY, ¿sí? En la posición en donde el vector AY se dirija, nos da como resultado si va con signo positivo o con signo negativo. En este caso, como nuestro vector cierra hacia abajo y se encuentra en la composición 4, entonces es negativo, ¿sí? Si se ubicara en otro de los cuadrantes en una posición positiva, pues igualmente, como le pasa al vector 1, que queda positivo, el vector 2 queda negativo y etcétera. Vamos a realizar lo mismo con todos los vectores, con la X y la Y. Luego de eso, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la suma de componentes X y Y. Entonces, todos los resultados que me dieron de AX los vamos a sumar y todos los resultados de AY igualmente los vamos a sumar. Entonces, la suma de resultados de X nos dio 1.77, qué pena, y la suma de todos los resultados de Y me da 0.05. Ahora seguimos con el cálculo del vector resultante R, que es la suma de todos X y Y, con el teorema de Pitágoras. Acá tenemos nuestras dos sumas, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos saber? Queremos saber nuestra hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es el resultante de todas las sumas al cuadrado. Entonces, en este caso sería raíz de Rx, la suma de todos los AX y los AY. Entonces, acá tenemos los X elevados al cuadrado más todos los Y elevados al cuadrado. Realizamos toda nuestra proyección matemática y eso nos da un resultado de aproximado de 1.76 metros. Como paso número 4, se realiza el cálculo del ángulo de inclinación usando la función tangente. Tomamos nuevamente nuestra suma de los componentes en X, en este caso 1.77, y nuestra suma de componentes en Y, en este caso 0.06. Para realizar este cálculo usamos la función tangente, la cual nos dice que es Y sobre X. En este caso, despejamos el ángulo, por lo cual nos queda θ igual a tangente a la menos 1 de los componentes de Y sobre los componentes de X. En este caso, reemplazamos los valores tangente a la menos 1 de 0.06 sobre 1.77. Realizamos la operación, a lo cual nos da el resultado 0.0339 y ahora sí podemos aplicarla en total nuestra tangente a la menos 1 de 0.0339, el cual nos va a dar como resultado un ángulo con el valor aproximado de 1.94 grados. Como conclusión tendríamos que el dron de Juan se desplazó 1.77 metros en dirección 1.94 grados hacia el noreste sobre el eje positivo de X. Como bibliografía tenemos la descomposición de un vector en el plano por Julio Profe, un video de YouTube. Y a continuación proseguimos con la explicación de GeoGebra. Gracias. Bien, continuando con lo anterior, pasamos a hacer la graficación de nuestro problema, ¿vale? Entonces, principalmente lo que vamos a hacer de primeritas es graficar lo que tiene que ver con nuestros vectores, teniendo en cuenta cada una de las magnitudes y ángulos de nuestro problema. Tenemos que para el vector 1 tiene una distancia de 2.5 con un ángulo de inclinación de 25 grados. ¿Listo?
para el vector 2, que es este acá del C, nos dice que tiene una distancia de menos 3.8, ya que recuerde que está orientado en nuestro eje del noroeste de menos 3.8 con un grado de inclinación de 40 grados. Y por último, nuestro último vector, el D, que tiene una magnitud de 4.2 con una inclinación de 55 grados. ¿Listo? Todo esto hace referencia al recorrido que hizo el dron. Entonces, básicamente, ya teniendo todo esto listo, simplemente pasamos a hacer los cálculos. Entonces, tomamos cada uno de los valores. Por ejemplo, empezamos con nuestro primer vector, donde vamos a basarnos en el eje X. Entonces dice que el eje X tiene una distancia de 2.5, se multiplica por el coseno de alfa, que en este caso pues está llamado como beta, pero por temas prácticos pues se colocó en este deslizante para poderlo, digamos, acomodarlo a nuestro gusto, ¿sí? Pero tiene los mismos valores, entonces vamos a llamarlo beta, es el que aparece en nuestra grafo. Entonces beta multiplica primero el 2.5 por el coseno de beta y nos da 2.27 metros. Y lo mismo hicimos con el y. 2.5 multiplicado por el seno de beta. Luego pasamos a nuestro segundo vector y hacemos lo mismo. Tenemos la magnitud que viene siendo menos 3.8. Recuerde que como está en el eje X, ubicado en la parte izquierda de nuestro plano cartesiano, es negativo. Por ende, pues hay que ponerle un negativo ahí y tenerlo muy en cuenta. Entonces, menos 3.8 multiplicado por el coseno de nuestro ángulo que es de 40 grados, ¿sí? Nos da un valor de menos 2.91. Y luego, teniendo en cuenta que ya el eje Y está en la parte superior, sigue siendo positivo. Entonces 3.8 multiplicado por el seno de nuestro ángulo de nuevo de 40 grados nos daría un valor de 2.44. Repetimos la misma ecuación, recordando que en este caso el eje que es negativo es el Y, tenemos como Y negativo. Entonces menos 0.42, menos 4.42 multiplicado por el seno de 55 grados nos da un valor de menos 3.44 y haciendo la misma multiplicación por allá con el coseno de 55 grados nos da 2.41. ¿Listo? Todo esto para ver listos. Simplemente nos queda sacar el resultado como tal de cada uno de los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Ya tenemos acá F1X, F2X y F3X, que fueron los valores que ya hallamos. Nos da un valor de 1.76 metros. Y luego lo mismo con el el eje Y, perdón. Tenemos F1Y, F2Y y F3Y, que nos da un valor de 0.06. Tomamos esos dos y pues marcamos nuestras coordenadas. Nos dice que está acá en esta parte, ubicada en 1.76 X con 0.06 Y. ¿Sí? Realmente es muy poquita la inclinación que vamos a tener. Tomamos estos valores, se hace el tema del cuadrado, perdón, de la raíz y se hace el proceso del Pitágoras. Ya con Pitágoras, pues nos da nuestro, como tal, el cateto faltante, que viene siendo la hipotenusa. ¿Sí? Ya con la hipotenusa ya, ahora sí desarrollada, tenemos aquí lo que viene siendo el recorrido como tal de nuestro dron, que en este caso es de 1.76, con un ángulo de inclinación que automáticamente nos lo da GeoGebra de 1.91 grados. Realmente poco, pero se puede notar acá nuestro gráfico como queda todo bien, bien hecho. Y ya con esto podemos concluir, como se dijo anteriormente, que el dron tuvo un recorrido de 1.77 metros, aproximado, pues GeoGebra aproxima todos los números, entonces nos da 1.76 en una dirección de 1.94 grados hacia el noreste, que viene siendo el eje positivo. Entonces, como se dan cuenta, la diferencia es muy poca de lo que les digo. GeoGebra aproxima todos estos números y nos quedaría 1.91 grados con un
una distancia recorrida de 1,76. Ya, eso sería todo.